Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Muy bien, pues por la gracia de Dios aquí estamos una vez más para continuar con nuestro estudio del Sermón del Monte. Y como cada vez que tengo esta bendición y privilegio y responsabilidad de compartir la palabra de Dios, pues primeramente doy gracias a Dios. Es una bendición de Dios el conocerle, el poder aprender de Él, y una gran bendición de Dios el poder compartir su palabra. Segundo, doy muchas gracias a nuestro pastor, el hermano Matt, por la bendición que me da de poder compartir, de poder participar en la predicación de nuestra iglesia y juntos poder estudiar y aprender de la palabra de Dios. Gracias a Dios por esa voluntad en nuestro hermano y también porque Dios así lo ha puesto en su corazón. Y gracias a ustedes que escuchan. Yo me predico a mí mismo, definitivamente, es por eso una parte de mi predicación, pero la otra parte es porque entendemos que así Dios ha establecido el trabajar en su iglesia, y uno de los dones que da en su iglesia, o unos de los dones, pues son la predicación y la enseñanza de la palabra, y es para edificación de la iglesia. Entonces, por eso estamos aquí. Gracias a Dios por nuestros hermanos que ya nos movieron a buscar el rostro del Señor a través de la alabanza, a través de la adoración. Nuestros hermanos que nos guían con sus voces, con tanto amor, con tanta entrega para el Señor. Y por supuesto que Dios también les ha dado estas voces. Todo lo que tenemos es una bendición de Dios. Y también los hermanos que tocan los instrumentos, que ponen la base para que podamos cantar y usan sus instrumentos para glorificar a Dios. Damos muchas gracias a Dios por el amor con el que lo hacen y cómo nos anima su participación para nuestra alabanza a Dios. Y pues, gracias a Dios por todo ello. Ahora, al estar en este lugar para abrir la palabra de Dios y seguir con nuestro estudio del Sermón del Monte, les invito a que abran sus Biblias ahí en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 es donde hemos estado estudiando ya por un buen número de domingos, no sé exactamente cuántos. Tal vez nos puedan ayudar con ese dato después, pero sí, ya van varios. Y también pues ya van varios desde que estamos aquí en esta modalidad, transmitiendo los servicios y también, por lo tanto, las predicaciones. Pues ya llevamos un buen número. 18 sermones sobre el Sermón del Monte. Y no estoy seguro cuántos domingos llevamos ya transmitiendo desde que empezó este tiempo de cuarentena. Pero como decimos cada domingo, faltan menos, faltan menos de cuando empezamos. No estamos seguros todavía cuántos menos faltan, pero de que faltan menos, faltan menos. Eso ténganlo por seguro. Anímense, hermanos. Estamos progresando. El tiempo va pasando y las cosas van corriendo su curso. Y en medio de todo esto hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido pues el gran valor de podernos congregar como hermanos, y que eso lo extrañamos mucho ahorita,
También hemos aprendido pues el valor que ahora hay en la tecnología para transmitir las enseñanzas de la palabra de Dios, los servicios, y así podernos reunir a distancia, pero estar juntos ante la palabra de Dios, estar juntos inclusive en el tiempo, porque estas transmisiones se hacen en vivo. Entonces, eso es una gran bendición, saber que como hermanos nos estamos reuniendo todos juntos para aprender de la palabra de Dios. Hemos aprendido que eso es de gran valor. Hemos aprendido que en nuestras casas, en nuestros hogares, que en donde en gran parte de la semana quizá estamos escuchando y viendo cosas difíciles y tristes como las que han estado muy presentes en estos días, en las noticias y todo eso. Pero al tener un culto, amados hermanos, tenemos un momento en nuestra casa de entrar en la presencia del Señor, en su palabra, y entender que lo de valor en nuestra vida es Cristo. Hermanos, inclusive todos estos problemas y todas las cosas que estamos viendo, ¿saben cuál es la solución? Cristo. Y hay todas clases de posturas e ideas en cuanto a diferentes problemas y cosas. La solución es Cristo Jesús, hermanos. Es su evangelio. Es su evangelio. Eso es lo que necesita el hombre. Eso es lo que necesitan nuestras familias. Es lo que necesitan nuestras comunidades. Es lo que necesitan nuestros países. Es lo que necesita el mundo. Ser redimidos de su pecado, recibir el Espíritu de Cristo, ser transformados. ¿Sabe qué? Un día va a haber un cielo nuevo y tierra nueva en donde habrá absoluta justicia, absoluta santidad, absoluta perfección. ¿Y saben por qué? Porque en ese lugar Cristo va a ser el todo en todo. Nosotros tenemos que tener una parte de eso ya en nuestras vidas aquí y ahora, y aprender a vivir como Él quiere, a tratar de afectar a este mundo presente con toda la maldad y todos los problemas que hay, a afectarlo primero y todo con la verdad de Cristo Jesús, su evangelio, y segundo, su amor manifestándose en nuestras vidas hacia nuestros prójimos. Bueno, espero que podamos valorar estos tiempos juntos en la palabra del Señor, en la alabanza a su nombre, y que sus casas en estos días, en esta hora, sean consagradas como reuniones santas al Señor. Así como queremos que sea cada vez que nos reunimos en la iglesia, que en la casa de cada una de nuestras familias podamos exaltar el nombre de Dios y recibir la administración de su Espíritu Santo a través de la palabra de Cristo, de la palabra de Dios. Es una gran bendición. Una gran bendición. Ok, Mateo 5, versículo, ¿dónde vamos? Espero que estén contestando ahí en casa, Nada más es una como pregunta retórica, pero no del todo. O sea, sabía que no me iban a contestar, pero sí como que sí quería que esa me la contestaran un poquito. Que supieran a dónde vamos, ¿no? 5:31, Mateo 5, versículo 31. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, estamos ante tu presencia, Señor, pidiendo de tu gracia primeramente para venir a tu palabra y ser instruida por ella.
Dios, tú conoces cuán grande es nuestra necesidad y cómo necesitamos estar continuamente alimentándonos de tu palabra para fortalecer la vida que ya nos has dado, para lavar nuestras almas que han sido ya purificadas, pero que tendemos a regresar a cosas que no te convienen. Necesitamos tu palabra, Señor, para ver con claridad tu voluntad cada día en nuestras vidas y caminar sabiendo que lo estamos haciendo por tu poder, por tu Espíritu. Nos ponemos en tus manos en esta mañana, rogando tu bendición sobre tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos y guíanos a tu verdad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pues hermanos, una de las ventajas de estudiar la palabra de Dios de una manera sistemática es que no puede uno escoger y dejar los pasajes. Nosotros hemos sentido que es la voluntad del Señor que estudiemos el Sermón del Monte y vayamos versículo por versículo, y ahora nos ha tocado este pasaje. Es muy probable que muchos no hayan escuchado muchos mensajes sobre este texto. Puedo pensar que es grandemente evitado por predicadores en algunos lugares, pero yo espero que el Señor nos permita siempre el poder decir que no hemos rehuido anunciar todo el consejo de Dios a ustedes. Y es por ello que hoy tomamos como la voluntad del Señor el estudiar esta porción de la Escritura que tiene que ver con este tema del divorcio. Como decía, no es un tema predicado muy frecuentemente, ni tampoco nosotros lo hacemos, pero queremos tomar la enseñanza de Cristo en este pasaje. La semana pasada fuimos grandemente confrontados y yo espero que ustedes hayan podido estar meditando en la semana con ese mensaje que recibimos el domingo sobre el adulterio. Aprendíamos que era un pecado en el cual se quebrantaban pues prácticamente todos los mandamientos de los 10, que era un pecado colectivo que afectaba nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestro prójimo, que tenía efectos en nuestra persona, y que el Señor Jesucristo nos anima, nos empuja, nos advierte que temamos a Dios y aborrezcamos el mal, y que confrontemos nuestro pecado, que cortemos aquello que nos induce a pecar. Se nos enseñó claramente que no se trata en el pasaje de ninguna mutilación física, ya que el problema es espiritual. Ni sacando los 2 ojos vamos a dejar de codiciar, ni cortando ambas manos. Y aprendíamos que esas son expresiones de la determinación que debe de haber en nuestros corazones para enfrentar aquello en nosotros que deshonra a nuestro Dios, deshonra a nuestro Señor y Salvador, quien pagó tan alto precio por nosotros, y es una afrenta a su nombre y trae consecuencias en nuestras vidas, aún de los que ya hemos sido salvos.
esas obras de muerte traen resultados, traen frutos de muerte. Entonces la palabra nos aconseja. Pues nuestro tema de hoy está muy ligado. Hay algunas versiones de la Biblia que lo ponen como un solo párrafo, esta sección de la Escritura con la que acaba de pasar anteriormente. Y que el asunto del divorcio se había desarrollado como una consecuencia del estilo de vida pecaminoso y de los pensamientos pecaminosos hacia algo tan importante para Dios que es el matrimonio. El Señor Jesucristo no solamente habla aquí en el Sermón del Monte de esto. Y recuerden que aquí en el Sermón del Monte estamos aprendiendo cómo vivimos y cómo debemos de vivir los que pertenecemos al reino de Dios. ¿Sí? Hemos dicho que es el mensaje del reino. Empezó, ¿se acuerdan el capítulo 4? Con los milagros y las señales del reino y anunciando el reino. Y aquí, en el principio de este sermón, dio una gran sección de descripciones de las características internas de aquellos que son del reino en esa lista de bienaventuranzas, y enmarca todas esas características con la enseñanza del reino de Dios, diciendo: así son los que están en el reino y de quienes es el reino de Dios. Y hemos aprendido que hemos entrado a este reino por gracia, por la fe en el Rey, por fe en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y sabemos que esta fe ha venido por la gracia de Dios, por la bendición de Dios. Y ahora en estos versículos en que estamos caminando ahorita, a través de corregir enseñanzas torcidas, enseñanzas añadidas al sentir de la ley de Dios expresado en el Antiguo Testamento, a la hora de estar haciendo estas aclaraciones, el Señor Jesucristo de paso magnifica la ley de Dios, pero también ataca problemas específicos en la vida de los que dicen conocer a Dios. Y de paso, a los que sí conocemos a Dios. Estas instrucciones del Sermón del Monte no son opcionales. No podemos brincarnos este pasaje porque sea pues algo que quizá incomode a algunas personas. Tenemos que estudiarlo. Tenemos que estudiar el corazón de Cristo en él también. Necesitamos ver de qué está hablando. No fue solo aquí en el Sermón del Monte donde Cristo habló de este problema. Está relatado en varios de los evangelios, pero aquí mismo en Mateo le van a volver a cuestionar sobre esta declaración. En Mateo capítulo 19, y les pido que lo busquen, van a volver a tomar el tema con el Señor. O sea, aquí lo presenta, pero más adelante, buscando, como estuvieron buscando, especialmente en la parte final del ministerio del Señor, sí, estos fariseos y escribas especialmente, y también los saduceos, la otra secta, pero especialmente estos, quienes se jactaban de entender la ley de Dios y quienes se jactaban de vivir la ley de Dios y presumían, como ya hemos estado estudiando en varios de los mensajes, su forma tan ostentosa de demostrar que eran de Dios. Entonces vuelven otra vez con Jesús. Vean en Mateo capítulo 19, en el versículo 3, dice: entonces vinieron a él los fariseos tentándole. Ahí está la situación que les estoy mencionando ahorita. O sea, estos no son preguntas para aprender, aunque Jesús las convierte en grandes enseñanzas, porque
Ya hemos dicho que nadie enseñaba como Jesús. Y Él puede tomar trampas desarrolladas por los fariseos y escribas a través de días y semanas, y al fin piensan que tienen una trampa, se le llama tentarle, una cosa para atraparle, para hacerle caer en algo que le va a poner en mal con sus seguidores o con las autoridades, o algo que acusarle ante los líderes religiosos de su día. Y Jesús, una y otra vez, y no aprendían, y una y otra vez les hablaba con una sabiduría que jamás habían visto. Y se volvían grandes enseñanzas sus contestaciones. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ya, ahí lo hubieran dejado. Jesús ya en el Sermón del Monte ya les había contestado el tema de la ley. Y Jesús aquí, al iniciar esta respuesta a los fariseos, los lleva al inicio de todo. Y en la Escritura, cuando se da una enseñanza o un principio espiritual por primera vez, se encuentran todos los elementos fundamentales de ese principio. Por eso es bien importante estudiar el Pentateuco, hermanos. Hay muchas cosas que aprendemos de Dios y de nosotros ahí de manera completa, que en otros lugares nada más se va explicando y detallando. Dios aquí en Génesis, que es donde está citando el Señor Jesucristo, había dicho que el hombre y la mujer eran una sola carne. Y Cristo así se los explica, basado en el relato de la creación, el principio, cómo había Dios hecho el matrimonio en la creación. ¿Sí? Dios había hecho el matrimonio en la creación. Ahora algunos están pensando, bueno, hubo una ceremonia. El matrimonio no es una ceremonia. La ceremonia representa lo que está pasando entre dos individuos. ¿Sí? La unión de un hombre y una mujer. Así que ya no son más dos, 19:6, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Versículo 7. Les digo, vuelven a insistir. Dice, le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Por la dureza de vuestro corazón. Noten cómo cambia los pronombres aquí el Señor. No por la dureza de su corazón de los del Antiguo Testamento. Aquí agarra, dice, ok, ¿quieren hablar de la ley de Moisés? Ok, déjenme decirles, Dios se los dio por la dureza de su corazón de ustedes. Por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio, les vuelve a recordar lo que les acaba de decir, al principio, en la creación de Dios, en el propósito de Dios del matrimonio, no fue así. Yo os digo
que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Versículo 10. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Vean quiénes más están aprendiendo. A nosotros que hemos crecido en hogares cristianos, inclusive en una cultura un tanto cristianizada en religión, vamos a llamarle así, se nos hace muy extraño esta reacción de los discípulos. Cuando ellos están escuchando que Cristo está afirmando el diseño de Dios en el matrimonio, un hombre para una mujer, para ser una sola carne, es el propósito de Dios en el matrimonio y ningún otro, y que si se varía de ese plan es menos que lo que Dios quiere y puede ser hasta pecaminoso, dice los discípulos: oiga, pues entonces mejor no nos casamos. La respuesta de los discípulos demuestra la cultura matrimonial del día en que vivían. Voy a repetir eso porque sí necesitamos ubicarnos un poquito aquí. Esta respuesta de los discípulos revela la cultura matrimonial, sí, que vivían en Israel. Y no era este un problema nada más de días de Cristo. En la respuesta de Jesús aprendemos que había sido un problema desde tiempos de Moisés y hasta antes. Pero especialmente se exacerbó este problema cultural matrimonial, empezando en el tiempo de Moisés hasta el tiempo de Cristo. El pueblo que tenía la ley de Dios vivía infinitamente por debajo de lo que Dios quería para el matrimonio. Infinitamente por debajo. Aún en tiempos de Cristo. Hermanos, digo que tenemos que ubicarnos un poco. Es bien difícil para nosotros asimilar la situación matrimonial y de divorcios en tiempo de Cristo. Espero que ustedes se hayan avalado de una de las grandes bendiciones de esta semana, que fue la conferencia de Pedro, del hermano Mark Webb. Si no fue así, se la recomiendo mucho. En ella, de manera muy interesante, y no fue planeado por nosotros, Dios vinculó la enseñanza de este tema a lo que tocó en la fecha de este lunes, de la enseñanza de 1 Pedro, y nos enseñaba el hermano Mark Webb, al estar hablando de la relación del esposo y la esposa, nos dio un panorama de la vida, especialmente de las mujeres, en tiempo de Cristo y en culturas no cristianas. El acta de divorcio que se menciona en la ley de Moisés, amados, era para proteger a la mujer. Le encontraban cualquier defecto. La podían mandar por su camino. Si la mandaban por su camino así nomás, la podrían acusar de algún pecado sexual. ¿Y saben qué le podían hacer? Matar a pedradas, bajo la ley.
O sea, para nosotros se nos hace muy distante esto. Inclusive pensamos, bueno, eso ocurría en tiempos de Moisés, pero en tiempos de Cristo ya no. ¿Se acuerdan de lo que pasó en Juan 8? ¿No? Vamos a verlo. Juan 8. Versículo 3. Dice, Juan 8, 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Llevan las piedras, seguramente, hermanos. Esto no era un chiste. Ahí iban a matar a una mujer. Mas esto decían, la final del versículo 5 al final dice: ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó él y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Un tremendo episodio en la vida de Cristo. Nuestro tema no es hoy el tema de la mujer adúltera, pero hemos leído esta sección para darnos cuenta de cuán frágil era la existencia de las mujeres en el mundo antiguo. Si dudan de esto, solo necesitan ver algunas de las culturas no cristianas del Oriente de hoy en día y observar lo que pasa cuando hay una queja de un varón contra su mujer. Esto es real, hermanos. Esto existe hoy. No hay muchas quejas al respecto, pero pasa todos los días en esa parte del mundo, sin defensa, aprobado por los líderes religiosos, quienes son las autoridades en esos lugares. Muerte. Jesús explica que sí, que Moisés permitió dar carta de divorcio. ¿Por qué? Pues para parar la matanza, para proteger a la mujer. Inclusive en tiempos de Jesús, si esta mujer la agarraron en el mero acto del adulterio, la ley mandaba que los dos, el varón y la mujer, fueran apedreados. ¿Dónde está el hombre? Esta era parte de la pecaminosidad que había dentro del pueblo de Dios, que había recibido la ley, indicando cómo debían de vivir, pero dentro de su gran dureza de corazón, perversión, Dios dio una encomienda. Esto que está aquí tocando nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, no es uno de los 10 mandamientos. Como les decía, es un acto consecuente a la pecaminosidad del corazón
en las personas que lleva a que estos, especialmente los varones en tiempo de Cristo y tiempo antes, repudiaran a su mujer, como dice el texto en Mateo 19 que acabamos de leer, por cualquier causa. Por cualquier causa. Hermanas, Cristo es quien vino a dar verdadera libertad a las mujeres. Sí. Y los efectos de su enseñanza, aun cuando no se tiene la fe salvadora en Cristo, pero que sus enseñanzas han afectado las leyes de naciones, vamos, como dijimos, cristianizadas, ha habido una gran ventaja en la vida de las mujeres. No total. Hoy en día estamos conscientes que aún hay grandes padecimientos e injusticias hechos a las mujeres. El vaso más frágil, el vaso más roto. En el reino de Cristo no debe ser así. Cristo está mostrando lo que había en ellos. Está enseñando inclusive una provisión que Dios añadió para protección de la mujer. Y ellos lo habían tomado como una excusa para cambiar de mujeres como se cambiaban de ropa. Lo único que tenían que asegurarse en los tiempos de Cristo era que su acta de divorcio constara de 12 renglones. Según la escuela de uno de los grandes rabinos, la escuela de Hillel, si tenía 12 renglones, era un acta de divorcio excelente. Y casi por cualquier causa podían divorciar a su mujer, pensando que lo hacían de acuerdo a la ley de Dios. Hay casos que por quemarle la comida al esposo podían, en su entendimiento de ellos, escribirle una carta de divorcio. ¿Y qué pasaba con una mujer divorciada? En aquellas sociedades, hermanos, como hoy, una mujer sola se la ve muy difícil. Sabemos que este no fue el único encuentro de Jesús con una mujer en problemas matrimoniales. Hay otra gran historia allá en Juan 4, no lo vamos a buscar, pero de una mujer que efectivamente había sido repudiada no una, no dos, no tres, no cuatro. Ella estaba acumulando sus actas de divorcio, probablemente consecuencia del primero. Jesús no la condenó. De una manera muy extraña para todo el mundo religioso, pero que nos demuestra la gracia de Dios que trasciende todas las barreras religiosas, sociales, de género, de todo. Cristo hizo una de sus primeras revelaciones de que Él era el Mesías enviado por Dios a la mujer samaritana. Como les dije, Cristo ha sido el gran libertador de las mujeres. Cuando entendemos el contexto de las mujeres en la historia, en el tiempo de Cristo, podemos entender un poquito esa situación aún de las reinas. Alguien dice, bueno, pues esto pasaba nada más con las mujeres del pueblo, ¿no? Las reinas, ¿se acuerdan de esa gran historia en el libro de Esther?
El rey estaba teniendo una fiesta, estaba con sus amigos y quería mostrar a su esposa, la reina Vashti, a las demás. Y pues ella estuvo indispuesta, no quiso ir. Vámonos. Consultó con sus consejeros, le dijeron: rey, ¿sabes qué? No puedes dejar que ella se salga con la suya. Si no, al rato todas las mujeres se van a rebelar contra sus hombres. Despídela. Y despídela y humíllala. Y haz un concurso de belleza para reemplazarla. Así eran las cosas, hasta para las reinas. Cristo vino a traer un reino que no es de este mundo. Reino diferente. ¿Quiere decir esto que bajo la ley el matrimonio no tenía su lugar correcto? No. Desde un principio Dios estableció lo que Él quería del matrimonio. Que Dios quería recibir gloria a través de la unión matrimonial. La cita en Deuteronomio capítulo 24, no necesitan buscarlo, pero ahí está, donde habla del permiso para dar una carta de divorcio. No es un mandamiento, no es algo que Dios esté animando, pero como lo está explicando el Señor Jesucristo ahí en Mateo capítulo 19, es algo que Dios permitió por la dureza del corazón. Por la dureza del corazón. Otra vez ahí en nuestro texto, Mateo capítulo 5. Estamos en el tercer tema de los que está instruyendo Cristo, contrario a la práctica y a la enseñanza de los escribas y fariseos, y mostrando cómo nuestra justicia, los que vivimos en el reino de Dios, la justicia que vivimos, la santidad que desarrollamos por la obra del Espíritu, por la palabra de Dios, por la gracia, todo esto es por la gracia, pero es algo que experimentamos, debe ser mayor que la de los escribas y los fariseos. Dice Jesús ahí en el 32, pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Hermanos, las palabras fornicación y adulterio, muchas veces la palabra fornicación tiene referencia a todo acto sexual fuera del matrimonio, y la palabra adulterio se usa para hablar de todo acto impropio contra Dios, pecaminoso, que cometen personas que están en el matrimonio. La verdad es que las palabras sí son intercambiables. Y hay textos en donde aparecen las dos y están hablando de la misma cosa. No es que esté diciendo aquí el Señor que el que se entera que su mujer antes de casarse tuvo un problema sexual, ahora que está casada debe divorciarla. No. Está hablando de adulterio, está hablando de infidelidad matrimonial. El Señor Jesucristo aquí indica que la única situación en que es permisible para Él en su reino, escuchen bien, es permisible, siguiendo el mismo paralelo de la ley de Moisés, en donde se permitía, no se mandaba, pero se permitía. Es permisible en el caso de adulterio que haya divorcio. Pero nuevamente, vean ustedes cómo está la cosa.
Aquí no se trata de una mujer divorciando a su marido. Vean, versículo 32, pero yo os digo que el que repudia a su mujer. O sea, el contexto en el que está hablando Cristo aquí en Mateo 5 y en Mateo capítulo 19 es el grave abuso en los matrimonios hacia las mujeres. Por supuesto que aquí está indicando que algo sucede cuando hay adulterio en un matrimonio y él permite el divorcio. Esto nos lleva a entender que algo se ha quebrantado, un vínculo se ha roto, la unidad matrimonial se ha quebrantado con el acto de la infidelidad. Eso no es el plan de Dios para el matrimonio. Esto es nuevamente algo que permite el Señor, pero que en ningún momento lo está mandando. ¿Qué es lo que manda el Señor en cuanto al matrimonio? ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra? Pues ya vimos el principio. En Génesis capítulo 2, en el versículo 24, nos dice la palabra que ellos deben ser una sola carne. Que dentro de toda la creación de Dios, el varón y la varona han sido creados para complementarse perfectamente, para funcionar unidos en el propósito creador de Dios. Y ahora, escúchenme bien, hermanos, los cristianos, en el propósito redentor de Dios. Dios quiere matrimonios sólidos, perduraderos para la vida, hasta que la muerte nos separe, para dar testimonio de la salvación de Dios, hermanos. Para dar testimonio de la gloria de Dios. Dice, ¿eso de dónde lo está sacando? Efesios, ya lo conocen, capítulo 5. Efesios capítulo 5. Versículo 21. Efesios 5, 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahí está el gran secreto para el matrimonio perdurable en el Señor, para honrar a Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Dios primero para los dos y el otro primero para el uno y el otro. Es lo que está diciendo aquí. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y escuchen, y se entregó a sí mismo por ella. Esto es lo que estaba buscando ilustrar Dios a través del matrimonio de seres humanos pecaminosos, salvos por la gracia de Dios. Quiere que el mundo vea que al estar viviendo juntos en el matrimonio, las diferencias se sobrellevan.
Los errores se perdonan. Los planes se hacen juntos en el Señor para la gloria de Dios. Esto dista mucho de la idea moderna del matrimonio, donde toda la atención es en hacerse uno feliz. No me hacía feliz. El matrimonio para los hijos de Dios no es para hacernos felices, ese es un coproducto. El matrimonio entre nosotros los hijos de Dios es para glorificar a Dios, para servir a Dios y dar testimonio del amor de Dios. Y si tú te ocupas en eso, vas a ser el matrimonio más feliz, te lo prometo. Dios te va a bendecir. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Vive para Dios con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo. Busca primero a Él, témelo primero y ten humildad en tu corazón para ir resolviendo las diferentes cosas que vienen. Busca hacer el plan de Dios en sus vidas como matrimonio, sirviendo al Señor y sirviendo a los demás, y vas a estar feliz. Invierte eso y vas a estar como el 75% de las personas en el mundo, infelices, insatisfechas. Se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Otra vez citando la conferencia del lunes, la historia del famoso Johnny Lingo. Qué gran cuadro de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nos tomó de nuestra inmundicia, como dijera uno de los profetas, que estábamos en nuestras sangres. De ahí nos sacó, nos limpió, nos revistió, nos adornó, hace que los ángeles celebren nuestra unión con Él. Él nos hace lo que nosotros nunca podríamos haber hecho de nosotros mismos. La gracia de Cristo hace de nosotros algo asombrosamente creíble. Voy a leer otra vez esto que hizo Cristo. Dice así: Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Qué hermoso. Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. No había hombre más feliz en la isla que Johnny Lingo. Si no la escucharon, tienen que ir a escucharlo. Es una gran historia. Y es increíble, pero no hay persona que se goce más de ver nuestra transformación que nuestro Cristo. Él recibe gloria a través de toda esa obra que hace en nosotros. Por nosotros, en la cruz, delante de Dios, en nuestra justificación, pero en nosotros, por su presencia, por su palabra, por su amor, por las pruebas, por su providencia, por todas las cosas, santificándonos,
preparándonos para la santificación final, que es nuestra glorificación. Sí, estamos en proceso ya, Él ya nos está cambiando. Sé que por fuera tal vez no se vea, pero los hijos de Dios por dentro debemos de estar creciendo en la fe, creciendo en la gracia. Y aun cuando nos falta una infinidad todavía, gracias a Dios por la infinidad que ya ha hecho en nosotros. Así como esto, es lo que Dios quiere que nosotros seamos en nuestro matrimonio. Es lo que Dios quiere que ejemplifiquemos en nuestro matrimonio. ¿Dónde cabe en esto el divorcio? En esto que acabamos de leer, pues no cabe. No cabe. ¿Qué dice Dios del divorcio, hermanos? Ya vimos lo que dijo Jesús, que salvo por fornicación. Pero vamos a ver un pasaje, Malaquías. Está en el Antiguo Testamento. De hecho, es el último libro del Antiguo Testamento, justo antes de Mateo. Malaquías, capítulo 2. Malaquías capítulo 2, versículo 14. Vamos a leer desde el 13. Malaquías, espero que ya lo hayan podido encontrar. Malaquías capítulo 2, versículo 13. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Esto nos trae recuerdos de otro pasaje que acabamos de estudiar en cuanto a problemas con el hermano, afectando nuestro servicio a Dios. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno? Aquí está citando el profeta a Génesis. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? O sea, Dios creó el matrimonio para, a través del matrimonio, vertir abundancia de su gracia, desarrollar bendición, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? O sea, ¿por qué los hizo uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Dios quiere, a través de matrimonios unidos en él, formar familias. ¿Está bien claro aquí? Busca una descendencia, hermanos. Una descendencia que está en pacto con Dios. Y por estar en pacto con Dios, están en pacto el uno con el otro.
Tienen un acuerdo de vida el uno con el otro porque tienen un acuerdo de vida con Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere una descendencia que esté dando testimonio en este mundo caído, perverso, oscuro, en donde el matrimonio no tiene valor. Tampoco valor tiene el matrimonio en nuestros días en la sociedad, que las personas ya ni se casan. Y ya aquí las leyes de la nación tuvieron que acomodarse a esa situación y ya legalizan el famoso unión libre. Otra vez, el matrimonio no es el contrato legal, aunque es muy importante. El matrimonio no es la ceremonia religiosa, que también es importante. Es el pacto hecho entre dos individuos de ser uno ante Dios y ante la sociedad. Un pacto, un acuerdo, ¿sí? Dando su palabra, asegurando su verdad el uno al otro. Sé que la próxima semana vamos a estudiar los juramentos. Jurando su lealtad el uno al otro. Para ser fiel a Dios y ser fiel el uno al otro y tener una descendencia diferente a la del mundo. Eso quería Dios del Antiguo Testamento y eso sigue queriendo Dios ahora de nosotros. El apóstol Pablo ahí en Efesios 5 deja bien claro cómo debemos de vivir como cónyuges. Ya lo leímos. Sometidos unos a otros en el temor de Dios. Y el hombre amando a su mujer como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Dios aborrece el divorcio en sus hijos. Dios quiere una descendencia, hermanos. El propósito de Dios. Rápidamente unos textos más. Vamos a ver primero Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Deuteronomio 6, 4. Es un gran pasaje. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Atención aquí. Y las repetirás a tus hijos. Eso es lo que quiere Dios en el matrimonio. Quiere que tengamos familias que repitan, que lleven esta gran verdad de que Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, de que Jesucristo es el Señor y Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Que lo digamos nosotros, nuestros cónyuges, nuestros hijos, que sea un testimonio visible. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Dios busca una generación que le proclame una familia que honre su nombre.
Salmos 78. Salmo 78, versículo 1. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres, ¿qué dice? Nos las contaron. 4. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob, puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Dios busca una descendencia piadosa en este mundo, que anuncie su palabra, que anuncie su verdad. Por eso nuestros matrimonios deben ser duraderos. Si no, les vamos a esconder a nuestros hijos estas cosas. Hay muchas cosas que aprender de todo esto, hermanos. Una, nos damos cuenta que el matrimonio es una cosa muy importante para Dios. Los jóvenes deben de pensar muy bien para casarse. Los discípulos dijeron, a lo mejor no debemos. Pablo, él dice, hay algunos que pueden estar sin casarse y servir a Dios. Si pueden, mejor. Pero la mayoría no. La mayoría necesitamos casarnos. Estamos incompletos sin nuestro cónyuge. Los jóvenes deben de pensar bien cómo van a cumplir esto y no caer en lo que más del 50% de nuestra sociedad cae, que es el divorcio. Más del 50%. Tal vez la cifra está bajando un poco ahorita porque muchos ya no se están casando, lo cual es pecado. Cualquier relación sexual fuera del matrimonio es pecado ante Dios. Es vivir en pecado. Jóvenes, piensen bien. La Escritura nos enseña que no nos unamos en yugo desigual en el matrimonio, que debemos de casarnos en el Señor. Es lo que enseña la palabra. Nos enseña que los que nos hemos casado como hijos de Dios, tenemos la encomienda de Dios de trabajar en nuestros matrimonios. Ahí en Efesios leímos acciones de Cristo por su iglesia. Hay acciones de nosotros por nuestro matrimonio, tanto los esposos como las esposas. Acciones para fortalecer, crecer, hacer abundar
la gracia de Dios en nuestros hogares, como a Cristo le honraría. Pablo en Corintios también va a decir que si alguien conoce al Señor y está casado con un incrédulo o una incrédula, no hay razón para divorciarlo. Dice que debe de dar testimonio. Debe de vivir buscando la salvación. Por supuesto que en días de Pablo y un tanto también en nuestra cultura ahora, cuando el varón se convierte, hay mayor ventaja para que su familia también se convierta. Para la hermana sola dar un testimonio cristiano al resto de la familia, incluyendo a su esposo, muchas veces es un reto mucho más grande. Lo hemos visto en la iglesia a través de los años. Pero Dios en su palabra ya en Corintios instruye que debe de permanecer, buscar ser medio de salvación para su cónyuge. Y luego Pablo dice que es bendecir, él dice santificar a los hijos al permanecer en la familia como cristiano o como cristiana. Estas son recomendaciones para hijos de Dios, para creyentes. No podemos someter a no creyentes a estas demandas, aunque en nuestra cultura, por la enseñanza errónea de la religión popular que hace del matrimonio un paso en el proceso a la salvación, pues ellos han sido muy lentos al divorcio también. Qué bueno, eso ha ayudado. No ha resuelto los problemas, como tampoco lo resolvía la ley en tiempo de Cristo. Esto es un requisito religioso que no contribuye realmente a la vida espiritual. Pero los que somos cristianos, que nos casamos en el Señor, debemos de buscar en el Señor gracia para resolver cualquier situación, cualquier problema que viene a nuestra vida. Ahora, Cristo perdonó el adulterio, Cristo también perdona el divorcio. Si hay alguien escuchando estas palabras y sintiendo que está muy mal, en el Señor hay perdón para todo, hermanos. En el Señor hay perdón para todo. ¿Qué conclusión llegamos? Pues que esta justicia en el matrimonio excede por mucho la justicia de los escribas y fariseos. No se diga la justicia de los incrédulos de nuestro día. Así debe ser. Por la gracia de Dios, la presencia del Espíritu Santo, debemos de tener la valentía y el amor y la decisión de cumplir el propósito y plan de Dios para nuestras vidas y así proveer una descendencia que honra a Dios. Una familia que honra a Dios. Para eso necesitamos la gracia y el poder de Dios, hermanos. ¿Quién es suficiente para esto? Pues ninguno de nosotros. Pero Dios puede. Dios es poderoso para hacer esto en nuestras vidas y en nuestros matrimonios. ¿Tienes problemas en tu matrimonio hoy? Como hijo de Dios, busca al Señor. Sigue las instrucciones de la palabra de Dios.
y deja que la gracia de Dios trabaje y que eso sea un testimonio del poder de Dios a los que te rodean. Sé que tenemos conocidos cristianos que se han divorciado. Les aseguro que preferirían no haberlo hecho si son sinceros en su relación con Dios, y yo conozco a algunos que sí. Dios tiene gracia para ello. Está claro que Dios lo ha permitido. Pero no es lo que Dios quiere para nosotros en su reino. Él quiere que le honremos con nuestras vidas matrimoniales. Pero que tengamos este mismo corazón de Cristo para con todos los que han tenido problemas en sus vidas, o antes o después del matrimonio, conociendo al Señor o aún después de conocerle. Seamos restauradores, busquemos ayudar la fe de nuestros hermanos, tengamos amor. Que el Señor nos ayude a vivir tanto en santidad como en amor, sin condenar. Ese día estaban listos para condenar a esa mujer. Cristo le mostró gracia. Y Cristo nos ha mostrado gracia sobre gracia a nosotros. Pero aquí está lo que el Señor nos muestra como el ideal en su palabra. Espero que el Señor dé gracia para escuchar y pensar en estas cosas, y que nos ayude también a llevar a cabo el propósito y el plan de Dios en nuestras vidas, y que le podamos dar gloria al Señor. Hermanos, gracias por su atención. Que Dios les bendiga.